mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor, que este lugar llene tu esplendor. Diga bienvenido a su programación Sumergido en lo Sobrenatural, donde le vamos a bendecir con una palabra de Dios para su vida. Amén. Y va a notar una ausencia muy grande de nuestro colaborador Abel Santana, que se encuentra un poco quebrantado de salud, y le deseamos que se mejore. Amén. Y queremos que ustedes también oren con nosotros para que él se mejore. Y tenemos a una invitada especial en este programa, que es nuestra hermana y adoradora Yesenia Álvarez. Y por este lado, Fernando López y David Zapata. Y con el tema de este día, viviendo bajo su gracia. Y vamos a dejar a Yesenia que lea la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios va a ser leída en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 14. Amén. La cual nos dice, bajo la bendición de Dios Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Cuando hablamos el término de la gracia, estamos hablando de la misericordia, estamos hablando del amor, estamos hablando del favor de Dios en nuestra vida. Amén. Así es. Sí, podemos decir que nosotros estamos viviendo en este tiempo bajo la gracia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios dice la palabra que es nueva cada mañana y podemos experimentar eso cada día, podemos experimentar como el amor de Dios abunda en nuestras vidas. Como tú dijiste, la misericordia, dice la palabra de Dios, que fue tan grande que ha alcanzado nuestra vida y por eso vivimos bajo la gracia. Porque su misericordia es tan grande que nuestra vida tiene que, por naturaleza, vivir bajo su gracia. Sí, cuando estamos hablando de la gracia, también decimos, podemos explicarlo, gracia es algo que no merecemos, es un favor. Sí. Entonces eso fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario por nosotros. Murió por nosotros. Exacto. También podemos mencionar y vamos a resaltar un poquito lo que la historia de la reina Esther. Y también como vemos la gracia de Dios en su vida, de verdad que como ella tuvo esa valentía de presentarse delante del rey, por su pueblo, a pedir compasión por su pueblo, por la vida de su pueblo que en ese momento estaban sentenciados a muerte, ¿verdad? Sí. Y lo que me gusta también es lo siguiente: esta mujer vivía en el rey, pero no conocía al rey. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que mucha gente está en la iglesia, pero no conocen a Dios. O sea, no están apartados de la gracia de Dios. Porque si estamos en la gracia de Dios, conocemos a Dios y conocemos la voluntad de Dios que quiere para nuestra vida. Así es. Por eso era que ella fue y pidió clemencia por su pueblo, porque ella quería conocer al rey para después pedir clemencia por el pueblo. Por eso que ella mandó a que investigaran sobre el rey, que el rey le gustaba, que no le gustaba, y cuando el rey se le apareció de la forma que al rey le gustaba, y juntamente pidió clemencia por el pueblo, por su pueblo. Y ya el rey ya se sentía como en familia con ella y dijo, ok, vamos a concederte lo que tú desees. Pero eso solo hace realmente el favor de Dios en nuestra vida, la mano de Dios que es poderosa. Siempre en los momentos difíciles vemos como Dios obra y siempre nos sorprende con las cosas maravillosas que Dios hace en nosotros. Cuando decimos que vivimos bajo la gracia, de verdad que en este tiempo que estamos, por ejemplo, la delincuencia que está ocupando lamentablemente en nuestro país, quizás el desempleo, que muchas personas no tienen empleo en este tiempo, qué sé yo, y también en tu matrimonio, ahí lo que está pasando en tu vida. Queremos llevarte esa palabra porque queremos darte a entender
que vive bajo la gracia, Así es. que vive bajo, no es lo que nosotros hacemos, lo que podamos hacer, sino la misericordia de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia, dar por gracia lo que por gracia recibir. Exacto. O sea, nosotros damos algo, es porque Dios nos dio primero. Yo no puedo dar algo que a mí no me dieron. Yo te doy esta palabra de parte de Dios, es porque Dios me la dio. Es porque Dios no has tratado con esto, con la gracia, con su favor y con su amor y con su misericordia. Porque estamos llenos de su palabra. Algo que me llama la atención del verso que leímos en Romanos capítulo 6, verso 14, que dice que ya no vivimos bajo la ley. No, es exacto. Entonces, si ya no vivimos bajo la ley, no vivimos bajo maldición, ya no vivimos en el pecado. Es decir, Dios nos ha permitido, dice su palabra, que seamos santos porque Él es santo. Entonces, cuando hablamos de santidad, hablamos de apartarnos de esas cosas que Dios no le agrada. Entonces, cuando hablamos de la ley, hablamos de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Entonces, en esos 10 mandamientos habla acerca de que no matarás, que no puedes robar, no adulterarás, hablar la mentira y el levantar falso testimonio contra tu hermano. Entonces, si nosotros, Dios nos dio la libertad para vivir como libres, no teníamos verdad que vivir como esclavos. No, porque Dios nos hizo libre. O sea, ya no vivimos por la ley, sino por la gracia de Dios. O sea, es que la gracia rompió todos las leyes, todo lo que tenía la ley. Es que hubo algo, cuando el Señor vino a morir por nosotros, dice que se rompió el velo. Y lo que me impacta es que se rompió de arriba hacia abajo. Y lo que Él dijo, porque Jesús dijo, consumado. Exacto. Consumió todo, lo resumió en 2 leyes. En 2 leyes. Amar a Dios sobre todas tus cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mucha gente dice, bueno, pues la Biblia dice no matarás. Entonces, dice la Biblia que Dios lo cumplió en 2 leyes. Y yo lo que mucha gente, bueno, yo puedo matar, yo puedo robar, no. Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no te vas a robar a ti mismo, tú no te vas a matar a ti mismo. Y si amas a Dios, vas a vivir bajo su gracia. Así es. Y hay algo, porque cuando nos habla a nosotros que no vivimos bajo la ley, que vivimos bajo la gracia, amén, pero no es para que nos justifiquemos para hacer las cosas malas. No es para que nosotros andemos como esclavos cuando ya somos libres. Exacto. Entonces vivimos bajo la gracia es porque Dios le ha placido darnos esa libertad de vivir en esa plenitud que nos ofrece, amén. Sí. Entonces nosotros en eso queremos compartir en este día. Dice una frase, como tú dices, pero la frase dice que ya que tú eres libre, ¿por qué vives con tu mente esclava? Sí, no, y también dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, estamos viendo un mundo de pecado, un mundo que vemos robos, atracos, asesinatos, es un sinónimo de pecado grandísimo en esta tierra. Pero yo sigo creyendo que donde está el pecado, Dios está ahí, porque Dios es un Dios omnipresente que está en toda parte. Y es así, notamos que a Dios le gusta mucho eso porque a través del pecado demostramos mucho más amor. Porque ¿qué pasó? Y siempre hemos hablado en diferentes videos, ¿qué pasó con esta mujer que fue y se le arrodilló? Él le perdonó porque tenía muchos pecados. O sea que tu pecado va a hacer que la gracia sobreabunde. No es para que cometamos el pecado. Claro que no. Vamos a hacer esa observación. Claro Sino que no. porque la palabra dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Dice que, ok, estamos hablando que sobreabunda la gracia cuando está el pecado, donde hay mucho pecado, pero tenemos también que resaltar que no podemos, para que sobreabunde la gracia, cometer el pecado, sí, porque no se trata de eso, no se trata de que vamos a estar fallando. A Dios no le gusta que hagamos el pecado como una rutina. Exacto. O sea, Deliberadamente practicar el lo dice pecado. la palabra. Mira, puedo seguir entonces practicando la mentira deliberadamente porque Dios me perdona, estamos bajo la gracia. Mira, hay mucha historia en la historia de David. David era un hombre pecador, pero David tenía el corazón que le agradaba a Dios. O sea, David pecaba mucho, pero David, él hacía un pecado y iba y se postraba en la chequina de Jehová y le pedía perdón a Dios. Y ese pecado no lo iba a hacer más, no lo volvía a hacer.
Sí, pero que Y cuando David Dios sanaba también, Sí. dice, no peque más. no peque más. Entonces David no lo hacía intencionalmente. David se le salía sin querer esos pecados, como naturalmente un hombre se le sale porque estamos viviendo bajo la carne. Entonces, exacto. Entonces, cuando vivimos ahí, el pecado sobresalta en nosotros, pero dice más atrás, la gracia sobreabunda. Pero ¿qué pasa? Nosotros decimos que vivimos bajo la gracia, pero es cuando ya le entregamos nuestra vida al Señor. Así es. Ya cuando decimos, Señor, entra a mi corazón, ven, gobierna mi vida, ven, haz como tú quieras en mi vida. Y nosotros también queremos invitarte a eso. Así como nosotros reconocimos y decidimos vivir bajo la gracia del Señor, que por su misericordia hoy podemos compartir una palabra y podemos decirte que puedes vivir bajo la gracia también. Exacto. Como siempre te recordamos que tú estás lleno de su gracia. Así que como tú estás lleno de su gracia, está por gracia, por lo de gracia has recibido. Así que lo que necesiten de algo de ti, dáselo si tú lo tienes más que ellos. Recuerda, está por gracia, lo que por gracia has recibido. Sumérgete. En lo sobre. Muy sobrenatural. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Señor. Gracias a ustedes. Bendiciones. Bye. Traigo mi perfume, hoy te quiero